Bien, pues de vuelta de esta pausa publicitaria retomamos nuestro programa Hablamos de Hoy. Lo hacemos, como decíamos, con un tema interesante porque siempre el tema de la vivienda y de los alquileres pues nos despierta ese interés, sobre todo si hay personas que disponen de alguna o algunas viviendas para alquilar. Bien, pues sobre este tema nos va a hablar hoy Adrián Rodríguez, que nos acompaña hoy, abogado de A5, Abogados y Consultores. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Muy buenas, Concha. Gracias por venir, por acompañarnos. Es un placer tenerte siempre para resolver esas dudas que se nos presentan cuando pues hablamos de temas como los alquileres. Esto viene todo recogido en la Ley de Vivienda de este año, que bueno, tiene su interés, ¿no? Claro, para recoger toda esta normativa, ¿no?, acerca de los alquileres. Exactamente, estas son modificaciones que se han ido haciendo, lo que pasa es que ahora se recoge ya a principios de este mes, de febrero de 2022, se hace firme la Ley de Vivienda, por así llamarlo, así se conoce. Y la esencia que tiene es básicamente regular y facilitar el alquiler, tanto arrendadores como arrendatarios. Lo que se pretende es fomentar el alquiler, porque realmente desde el 94 que se hace la LAO, la Ley de Arrendamiento Urbano y demás, se han ido haciendo modificaciones sustanciales, pero realmente no se ha conseguido lo que se buscaba, que era fomentar el alquiler, precisamente. Y con estas nuevas modificaciones se da ese impulso, se quiere dar ese impulso. Se quiere. Todos sabemos que la mayor parte de los alquileres se hacen en B, eso es un secreto a voces, eso lo sabe todo el mundo. Y lo que se pretende es un poco, pues regularlo, incentivar tanto a uno como a otro, tanto el que alquila como el propietario del bien. Y esta es la esencia, este es el espíritu que se llama, ¿no?, de la norma. Esto es lo que recoge. Ajá. Bueno, también vamos a hablar de algunos puntos, de algunos apartados de la ley. Por ejemplo, los alquileres públicos, las promociones, ¿no?, para poder alquilar. Ese es un punto fuerte que tiene esta norma, porque destina el 30% de las nuevas obras, una constructora te hace un bloque de 100 viviendas, y en la nueva ley exige que el 30% tenga que ser de parque público. El parque público, que no me malinterprete la gente, el parque público no es un parque como tal, es una concesión que hace la Junta de Andalucía, hablemos siempre de Andalucía. Es una concesión que le hace la Junta a un órgano, que también es la Junta de Andalucía, o sea, se concede a sí misma, para fomentar la vivienda social, VPO, vivienda de protección oficial y demás. Entonces, ¿qué es lo que exige esta ley nueva? Que el 30% sea para destino público. Parque público puede ser o alquiler o compraventa. Tú puedes comprar una VPO y puedes alquilar una VPO. Pues ya estaría englobado el parque público. Pues de 100 viviendas, la ley exige que 30 sea parque público. Y luego de estas 30, 15 mínimo a servicios sociales, que necesitan especial ayuda, especial atención y demás. Esto es un matiz. O sea, ahora ya un empresario, un constructor que quiera realizar, por ejemplo, 4 bloques de vivienda o uno o los que sea, es obligatorio que parte de esas viviendas que va a hacer sean para... Efectivamente. Un cuarto de esas 4 viviendas, si hace 4, pues una, tiene que estar dedicada a fomento público. Parque público lo llama la ley porque, claro, aquí se llama en Andalucía de una forma, pero en el País Vasco tiene otro término completamente distinto. Entonces, ha armonizado en todo el territorio nacional y le ha puesto parque público. Es un concepto todavía por pulir, pero tendría esa constructora que dedicar un cuarto mínimo a destino público. ¿Y si va a construir solo un edificio, qué hace? ¿Que parte de ese edificio tienen que ser viviendas públicas? Si va a construir uno de esos edificios... Imagínate un edificio de 50 viviendas, por ponerte un ejemplo. Claro, pues... Pero uno nada más. En ese mismo edificio, claro, tiene que dejar... bloques, el 30% de sus bloques. Porque yo me había puesto en el caso en el que, bueno, yo voy a hacer 4 bloques, pues uno de ellos es vivienda pública y los otros 3 es ámbito privado. Puede estar separado por edificio, es decir, por pisos. Sí. Tú haces un bloque, imagínate que solo haces un bloque de 10 pisos, pues 3. ¿Tienes que dedicarlo a eso? 3 pisos tienes que dedicarlo a eso, obligatoriamente. Donde esté situado. Donde esté, desde el 1 de febrero de este año, obligatorio para las constructoras, por muy privada que sea, tiene que hacerlo.
Bueno, ese primer punto nos ha quedado claro y eso sí que es una modificación. Hay cosas que se mantienen, ¿no? Con respecto a la ley que se venía. Sí. Yo voy a destacar más o menos los aspectos más relevantes para no tampoco contar... Claro, es complicado porque además, y extenso sobre todo, pero bueno, también es interesante las ventajas fiscales, ¿no? Para los propietarios. Vamos a centrarnos primero en los que tienen pocas viviendas para alquilar y luego ya en los grandes propietarios que tienen muchas viviendas de alquiler. Pues los pequeños propietarios, es decir, casi todo el mundo, el 90% de los propietarios tienen una vivienda para alquilar. O dos. O tres, pero no más, ¿no? No más. Eso solo... Más de dos ya empezamos a ver que se puede complicar. Pero bueno, ahora mismo, o sea, antes de febrero de este año, como estaba la ley de vivienda, que no se denominaba así, era que tú tributabas por un 60% de tu rendimiento. El rendimiento urbano es lo que yo te estoy cobrando un alquiler, ¿vale? Vamos por ejemplo, porque es que si no la gente se puede liar un poco. Claro. Te estoy cobrando un alquiler y tú me generas a mí de rendimiento ya limpio, libre de impuestos, de ese 5 que antes era un 10%, es que no quiero complicar, 10.000 euros. Pues de esos 10.000 euros yo tributaba antes por el 60%. Yo como propietario tributaba, tú no tienes nada que ver porque tú eres el arrendatario, yo tributaba a Hacienda el 60% de esos 10.000 euros. Es decir, tributaba 6.000 euros de esos 10.000, yo me quedaba solo con 4. ¿Qué es lo que ocurría? O sea, ¿qué es lo que ocurre ahora? Que hay bonificaciones, tanto del 50 como del 70 como del 90, dependiendo del caso. Para el propietario. Para el propietario. Bonificaciones. Es decir, antes estaba bonificado un 40%, para que nos entendamos como máximo, dependiendo de los casos, había excepciones, lo que pasa es que no quiero... Antes, como máximo, estaba bonificado el 40%, por lo que tributaba el 60%. Y ahora hay desde el 50%, 70% y 90% de bonificación. O sea, que puedes hasta tributar solo un 10%. ¿eh? Exactamente. Exactamente. Si gano 10.000 y llego a los requisitos exigibles para el 90%, tributaría 1.000 euros. Vale, esas son las ventajas para los propietarios. ¿En este sentido también hay para los que alquilan? Para los que alquilan sí, lo que pasa es que eso sería... O sea, eso a los inquilinos me quiero referir. Para los inquilinos lo voy a matizar un poco más adelante, pero sí que habría ventajas no fiscales, porque ahí sí que no. En los rendimientos lo genera el arrendatario, o sea, el arrendador, perdón, no el arrendatario. El arrendatario es el inquilino. Ahora vamos a hablar entonces de eso, vamos a centrarnos primero en lo que decía Adrián, que es el tema de las ventajas fiscales para pequeños propietarios. Ahora vamos a hablar también de los grandes. Los destacamos en 3 puntos para que le quede a la gente claro. Todo el que alquile su vivienda está bonificado con esta ley en un 50%. Todo hijo de vecino que tenga una vivienda y de ahí hacia arriba. De ahí hacia arriba. Si yo tengo una vivienda y la alquilo a un chaval de entre 18 y 35, solo por eso se me bonifica el 30%. El 70%, por lo que tributo solo el 30%, ¿vale? Alquilo a 18, 35 años chaval, o imagínate le incorpora nuevas mejoras a la vivienda, es decir, obras nuevas, que se llaman, pues también tendría el 70%. Y luego ya excepcionalmente, no queremos engañar a la gente porque esto no va a ser común, estaría exento en un 90% de tributación un tipo de vivienda catalogada como mercado tensionado, una zona de mercado, es decir, lo voy a adelantar ya porque es un punto que quiero tratar. Mercado tensionado sería, para no ofender a nadie de Huelva, las 3.000, ¿vale? Sería eso, sería catalogable como zona de mercado tensionado. Especiales necesidades, llamémoslo como quiera. Todavía el concepto no está definido porque la ley es muy reciente y hay que pulir varios aspectos. ¿Y todas las poblaciones tendrían mercado? Por ejemplo, ¿en Palos habría alguna zona de mercado tensionado? Sí. ¿Sí? Y no, depende. Es decir... Que eso lo tienen que estipular, ¿no? La comunidad autónoma, vamos a adelantarlo ya porque yo creo que también es interesante. La comunidad autónoma dice a Diputación de Huelva, mírame las posibles zonas en tu provincia de mercado tensionado, ¿vale? Y ahora la Diputación de Huelva, con el Ayuntamiento o quien trate ese asunto en concreto, dirá a los ayuntamientos,
mírame la zona de mercado tensionado. ¿Qué posible zona puede haber de mercado tensionado? Preguntaría el ayuntamiento en este caso, porque no tiene por qué conocer este término nuevo. ¿Qué es mercado tensionado? Perdón. Entonces se tiene que establecer una serie de requisitos, un PIB por habitante en esa zona de menos de no sé cuánto, un salario de no sé... Es decir, todavía no está estipulado y si cumple esos requisitos, el ayuntamiento tendría que catalogarlo, el ayuntamiento de Palo o el que se trate, de zona de mercado tensionado. Ahora mismo es potestativo. ¿Potestativo qué quiere decir? Que lo pueden o no pueden hacer. Ajá. Luego se van a pulir con requisitos especiales, que todavía no están ni definidos. Es que no están ni definidos, porque han hecho la ley, pero... Y ahora la tienen que, ir puliendo, ¿no? Sale una ley, luego 3.000 reglamentos que hay que... Claro. Esto. Entonces, ahora mismo puede decir el Ayuntamiento de Palo, este distrito es mercado tensionado. Si tiene ventajas fiscales para los que arriendan y demás, y quiere hacerlo, puede hacerlo. Pero ahora mismo es potestativo, luego se va a pulir. Bien, eso en cuanto a la fiscalización, ¿no? de las personas que tienen esas viviendas, tienen menos de 10, ¿no? Hemos dicho, son los pequeños, que son la mayoría, imagino, ¿no? Porque raras personas tienen más de 10 viviendas vacías para alquilar, pero ahora también entramos en ese tema. Vamos a hablar de la subida de los impuestos en las viviendas vacías. Eso sí está recogido también en esta ley de vivienda, ¿no? Eso también está recogido, pero también es potestativo de los ayuntamientos, por lo menos por ahora, al menos por ahora es potestativo, es decir, y la subida se le va a dedicar a la gente que tenga, a las personas arrendadores, que posean 4 viviendas en el mismo pueblo, 4 viviendas en Palo, y no la alquilo. Y llevo más de 2 años sin alquilarla. La Junta de Andalucía le salta en el sistema informático que tenga que no estoy alquilando ese bien, le salta porque, claro, como es dueño y señor de todos nuestros IBI, sabe la propiedad que tenemos y que ve que llevo más de 2 años sin alquilar esos 4 bienes y automáticamente al municipio del que se trate le requiere para que, ese es el mecanismo que se va a emplear, todavía no está en vigor, le requiere para que me lo ponga en conocimiento. Sé que tienes 4 viviendas y no estás alquilándola durante más de 2 años. Si decido no alquilarla, me puede cobrar hasta 1.600 euros más de IBI por cada vivienda, que al final, oye, por 4 sería... ¿Dinero? Sería un dinero. 1.600 por cada vivienda que no alquilo, el que tenga 5 y el que tenga 8 sin alquilar. O sea, muy importante con la gente, con las personas que tienen campo y que tienen viviendas allí, porque pertenecen al distrito de Palo e igual pueden tener 10 y 20 allí sin alquilar. Cuidado con esto. Bueno, sin alquilar decimos de que puede que esté alquilada pero no haya un contrato de alquiler, ¿no? Eso es lo que pasa, eso es lo que ocurre, que es que como hay mucho alquiler en B... Claro, por eso quieren regular... Pretenden meterse... Entonces, mucho cuidado con eso. Vamos, no creo yo que los ayuntamientos a priori vayan a establecer este IBI masivo que se pretende, hasta 1.600 euros más de penalización por cada vivienda. Esto es una medida dura. Claro. No creo que se vaya a hacer a priori, pero bueno, que tengan cuidado que igual dentro de 8 años estamos hablando de otra cosa. Claro. Claro, porque no perdamos el hilo de todo esto, y es que lo que se pretende con esta ley es, bueno, pues un poco declarar todos los alquileres que se realizan en España, que son muchos. Nosotros nos estamos centrando en Andalucía, pero claro, que se recojan en contratos de alquiler, con lo cual hay que declarar después ese alquiler, ese incremento de tu patrimonio por cuestión de alquiler. Y esto quiero matizar, no quiero asustar a la gente, esto acaba de entrar en vigor. Sí, pero que es una nueva ley que ya tenemos que tener en cuenta. Claro, esto es para tenerlo en cuenta, pero aún nada de lo que estoy diciendo se va a aplicar, entonces no quiero alertar ni alarmar a la... Nos queda un poquito tiempo, Adrián. La gente que tiene más de 10 viviendas, esos se le graban más, ¿no? Eso si quieres lo saltamos mucho porque son grandes tenedores que se llaman. Eso no es muy poco común. Eso son constructoras o promotoras inmobiliarias que se quedan con 10 viviendas de una promoción de 120, te quedas con 20, pero eso es excepcional. Claro, eso no nos atañe, y además nosotros cerramos el círculo más cerquita y tratamos los temas que nos atañe a nuestro municipio y a nuestro entorno.
Los impuestos entonces en viviendas vacías se agravan, ¿no? Se agravan, tenemos que vigilarlo. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta y además, esto sí que me gustaría... Esta ley no es tributaria, es una ley de vivienda a nivel nacional. Luego sabemos que la agencia tributaria desarrolla sus propios reglamentos y ahí es donde hay que estar pendiente. Ahí sí que o vengo yo o viene mi padre y lo explica bien, porque ahí sí que se va a desarrollar reglamento a raíz de los alquileres, a raíz de las compraventas. Una vez que Hacienda diga, espérate, que vamos aquí a hacer unas cuantas anotaciones. Se ha modificado toda esta ley, pero es que ahora lo vamos a regular nosotros a nuestra forma y a nuestra manera. Estos son aspectos muy comunes, muy básicos, que hay que tener en cuenta, pero... O sea que a partir de ahora tenemos que tener en cuenta esto, no nos asustemos, pero sí es cierto que lo que se pretende con esta ley, volvemos otra vez al principio de esta entrevista, es que se declaren, o sea, se fomenten los alquileres, pero no los alquileres en B, lógicamente, sino los alquileres que están... Te voy a matizar, Concha, que no a corregir, no nos asustemos hasta que la agencia tributaria entre aquí, porque entonces ya... Sí. De momento no nos asustamos, pero hay que tener en cuenta que con Hacienda hemos topado, ¿no? Sí. Que en vez de con la Iglesia, con Hacienda hemos topado. Pues gracias por estar aquí. ¿Nos queda alguna cosa en el tintero? No. Yo creo que ha quedado claro. Sí, no nos asustemos, pero que tengamos las orejitas, sí, que Hacienda ya estará pendiente a ver de qué forma puede recaudar. Sobre todo la gente que tiene grandes propiedades en los campos, en sus hectáreas de cultivo y demás, que tengan cuidado con eso, que en esas 20 viviendas ahora no hacen... Porque esto afecta, dices tú, a esas viviendas, las que por ejemplo se les da a los temporeros, ¿no? Claro, yo iba enfocado por ahí, es decir, tú tienes tus 20 viviendas que no estás alquilando. Claro. De cara a la ley no estás alquilando y esto conlleva o pretenden que conlleve una penalización bastante grande en el IBI, entre otras cosas. Entonces, ahora mismo no hay que alarmarse, pero... Pues yo supongo que es que estos son casos excepcionales, porque claro, esas viviendas se llenan cuando hay campaña, cuando las necesidades del mercado así te lo requieren. Pero esas viviendas en agosto o en octubre, pues seguramente tendrán que estar vacías porque... Ya encontraremos la forma. Sí, ¿no? Habrá... Bueno, en cualquier caso, claro, aquí es diferente, bueno, la forma El problema es ese y ya lo solucionaremos, ya claro. Si para eso estamos, a eso nos dedicamos. Ahora mismo que tengamos claro esa nueva ley, esta nueva modificación de la ley de la vivienda y de que el tema de que los que tengan vivienda tienen que alquilarla, pues es lo que se pretende y sin asustarnos, exactamente como decía Adrián, pero tenemos que tener ya vigilante, ya tenemos que tener el rabillo del ojo por aquí, mirando a ver cómo se desarrolla la aplicación de esta ley. Pues gracias por estar aquí, Adrián, un placer, Concha, como siempre. Que nos aclare todas estas cositas que nos interesan y que estamos pues aquí viviendo en Palos de la Frontera, en nuestro municipio, porque hay mucha gente que le interesa saber sobre este tema. Y gracias también a vosotros por estar ahí como siempre, por seguirnos, por sernos fieles y nos despedimos. Hasta el próximo programa, disfruten y sean felices. Adiós.